En esta ocasión vamos a utilizar este juego para poder conocer algunas propiedades de la suma de los números enteros positivos y negativos, y vamos a incluir también al cero. Nosotros aprendimos en esa clase que simplemente pues usábamos unos dados de colores y los lanzábamos, y haciendo el color azul nos permitía avanzar la cantidad de puntos que aparecía en el dado, y el dado rojo nos permitía retroceder pues a partir de la casilla donde estuviéramos. En este caso vamos a lanzar el dado azul y nos ha salido el número 3. Eso quiere decir que todos vamos a partir en 0 y debemos avanzar 3. Entonces quedaríamos en 1, 2 y 3. Nosotros recibimos una tabla donde íbamos registrando las jugadas. En este caso, entonces en la primera jugada todos partimos de la casilla 0. El dado azul nos ha caído 3, positivo, y la casilla de llegada en este caso es más 3. Eso quiere decir que la segunda jugada va a iniciar también en más 3. Vamos entonces a lanzar nuevamente el dado, solamente el dado azul. En este caso nos ha caído 5. Quiere decir que si estamos aquí en más 3, vamos a avanzar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hemos quedado en la casilla más 8. Entonces seguimos registrando nuestra tabla. Entonces nos ha caído 5 positivo porque es el dado azul, y hemos quedado en 8 positivo. Eso quiere decir que nuestra siguiente jugada pues va a iniciar en más 8. Ese juego lo hicimos durante varias clases y luego verificamos qué era lo que sucedía con estos números que aparecen acá. Cuando nosotros agregamos una jugada con el dado azul, es decir, cuando avanzamos 3 o avanzamos 5 o dependiendo de lo que nos saliera en el dado. ¿A qué conclusión vamos a llegar entonces cuando sumamos números enteros positivos? Fíjate que entonces la primera expresión que tendríamos es: iniciamos todos en 0 y le agregamos la primera jugada que es más 3 y nos dio más 3. Aquí nos va a aparecer una propiedad del elemento neutro que nosotros conocemos, y es que cuando sumamos el 0 con cualquier número entero nos da el mismo número entero. Esta expresión también la podemos encontrar sin el positivo 3, ¿sí? Podemos suprimir este símbolo y sabemos que si no tiene el símbolo antes del número, entonces el número es positivo. Inclusive podemos quitar el paréntesis y dejarlo simplemente 0 más 3 igual a 3. Miremos en la siguiente jugada, como iniciamos en más 3 y nos cayó más 5, quedamos en la casilla más 8. Eso quiere decir que a más 3 le sumo más 5 y me da más 8. Esta expresión pues nos permite saber que la suma de dos números enteros es un número positivo. Cada vez que yo le agrego una jugada positiva, o sea, una jugada avanzando, pues voy a seguir obteniendo un número más grande y va a ser positivo. Entonces la suma de dos números enteros me va a dar, dos números enteros positivos me va a dar un positivo. Esta expresión pues también la podemos encontrar sin los más, sin el símbolo del positivo en cada uno de los números, o también sin el paréntesis, es equivalente. Estas tres expresiones son equivalentes. Ahora juguemos con el dado rojo. Recuerda que el dado rojo nos permite retroceder. Entonces, si nosotros iniciamos nuestra partida en 0 nuevamente y lanzamos nuestro dado, en este caso nos va a aparecer el dado rojo 6, tenemos que retroceder 6 casillas. En este caso pues vamos hacia atrás 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y vamos a quedar en la casilla menos 6 en nuestra tabla. Nuevamente registramos entonces la casilla de partida es 0, el dado rojo nos ha caído en 6, lo vamos a poner negativo porque pues sabemos que retrocedo 6, y la casilla de llegada en este caso es menos 6. Eso quiere decir que la siguiente jugada va a iniciar también en la casilla menos 6. Vamos a lanzar nuevamente el dado. Nos ha caído 3. Eso quiere decir que debemos seguir retrocediendo 3. Estamos en menos 6 y vamos a retroceder 1, 2 y 3. Vamos a quedar entonces en la casilla menos 9 y lo registramos nuevamente en nuestra tabla. Nos ha caído en 3 el dado rojo que, digamos, representa menos 3 porque vamos hacia atrás, y hemos quedado en la casilla menos 9. Ahora vamos a representar esto en la parte numérica, en la parte matemática. Bueno, aquí tenemos que nuestra siguiente partida iniciaría en menos 9. ¿A qué conclusión llegamos entonces cuando sumamos números enteros negativos? Fíjate que vuelve a aparecer la propiedad del elemento neutro, pues que si sumo un número negativo o un número entero con 0, pues me va a dar el mismo número entero.
y lo podemos expresar en esta situación cuando tenemos la suma de un número negativo es equivalente a restar el número, ¿sí? El número, digamos el número en este caso positivo. Entonces, la suma del negativo es lo mismo que restar el positivo. O sea que estas dos expresiones son equivalentes. ¿Qué ocurre en la segunda jugada? Cuando ya estábamos en menos 6 y nos cayó 3, es decir, retrocede otros 3 y quedamos en menos 9. Fíjate que si sumamos dos números enteros negativos, el resultado me va a dar un número negativo. Entonces la suma de dos enteros negativos es un número negativo. Y esta expresión también la puedo expresar, valga la redundancia, como una resta. Entonces el número negativo 6 menos el 3. Estas dos expresiones son equivalentes y ambas pues nos van a dar menos 9. Fíjate que aquí nos aparece una nueva propiedad. Aquí esto de pronto pues no lo vemos en el tablero, pero aparece una propiedad que se llama el opuesto de la suma. El opuesto de la suma es, fíjate que es el opuesto de la suma de estos dos números que pues en este caso son positivos. Podrían ser uno positivo, uno negativo o ambos negativos, pero el opuesto de la suma siempre va a ser equivalente o va a ser igual a la suma de los opuestos. Entonces el opuesto de 6, que es positivo aquí, sería menos 6 y le sumo el opuesto de 3. ¿Sí? Entonces, el opuesto de 6 más el opuesto de 3 es equivalente al opuesto de la suma de 6 más 3. Y pues ambas cosas nos van a dar menos 9. Entonces, fíjate que aquí aparece una expresión nueva. El opuesto de la suma es igual a la suma de los opuestos y esto es equivalente a restar los dos números, menos 6 menos 3. ¿Sí? Entonces las tres expresiones son equivalentes y nos van a dar menos 9. ¿Qué pasaría si jugamos con los dos dados? Entonces el dado azul avanza, el dado rojo retrocede. Vamos a iniciar entonces nuevamente en 0 y vamos a lanzar los dos dados. Tenemos entonces que avanzamos 1 y retrocedemos 4. Entonces vamos a avanzar 1 y quedamos en más 1 y retrocedemos 4. Entonces vamos 1, 2, 3 y 4. Y la casilla de llegada es menos 3. Vamos a registrar entonces en nuestra nueva tabla. En esta tabla vamos a tener una nueva casilla porque vamos a tener dado azul, dado rojo, partimos en 0. El dado azul nos ha caído en 1 y el dado rojo nos ha caído en 4, que representa menos 4 porque retrocede. Y hemos quedado en la casilla menos 3. Nuestra siguiente jugada va a iniciar en menos 3 y vamos entonces nuevamente a lanzar los dados. En este caso debemos avanzar 6 y retroceder 2. Entonces vamos a avanzar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos quedado en la casilla más 3 y luego retrocedemos 2, 1 y 2. Y hemos quedado en la casilla más 1. Fíjate que entonces vamos a meter estos datos en nuestra tabla y el dado azul nos ha caído 6, avanzamos 6 y retrocedemos 2 y hemos quedado en más 1. ¿Cómo representamos esto numéricamente? Fíjate que la primera expresión que tenemos, perdón que sale primero es que iniciamos en 0, agregamos una jugada que era más 1, es decir, dado azul nos salió 1 y el dado rojo nos había salido 4 y quedamos en la casilla menos 3. Aquí ocurre que, bueno, todo número sumado nuevamente con el elemento neutro, pues nos da el mismo número. Entonces, en este caso vamos a obviar el 0 y dejamos solamente más 1 más menos 4. Entonces, fíjate que aquí ya no sabemos qué va a pasar si el número, cuando sumo dos números, uno positivo, uno negativo, si me va a dar negativo o positivo. Aquí ya el asunto pues depende de los valores absolutos. Entonces fíjate que avanzo 1 y retrocedo 4, quedo en menos 3. Yo saco el valor absoluto del primer número. Este número, pues, como es 1, la distancia de 1 a 0 es 1, una unidad. La distancia recuerda que siempre es positiva, el valor absoluto es positivo. Y el valor absoluto de menos 4 es 4, porque recuerda que menos 4, la distancia a 0, pues son 4 unidades. Yo encuentro entonces el signo de este resultado teniendo en cuenta el valor absoluto mayor, que en este caso el valor absoluto más grande es 4 y ese valor absoluto salió de un número negativo. Entonces nuestro resultado va a ser negativo. En la suma de un número positivo con uno negativo, yo pongo como resultado el signo del que tenga mayor valor absoluto. Y ahora el resultado realmente va a ser restar esos valores absolutos. Entonces yo resto 4 menos 1 y me da 3.
Miremos esa misma expresión, pero ahora la podemos expresar sin paréntesis. Entonces aquí podemos obviar el más, quitarle el paréntesis y recuerda que cuando tenemos más un número negativo es lo mismo que expresarlo como la resta de 1 menos 4. Entonces estas cuatro expresiones son equivalentes, nos van a dar siempre lo mismo. 0 más 1 más menos 4 es lo mismo que más 1 más menos 4 y el 1 es lo mismo que 1 más menos 4 y eso es equivalente a 1 menos 4 y todo eso nos va a dar siempre menos 3. Vamos a lanzar nuevamente los dados. Suponiendo que en la primera jugada, recuerda que estábamos en menos 3, cuando lanzamos la primera vez los dados, nos cayó 6 y 2, pero nosotros avanzamos 6 y retrocedimos 2. ¿Qué pasaría si yo retrocedo 2 primero y luego avanzo 6? Entonces hagámoslo al contrario. Retrocedo 2, quedó en menos 5 y avanzo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ay, perdón. Y 6. Entonces fíjate que volvemos y quedamos en la casilla más 1. Entonces no importa si yo avanzo 6 primero y luego retrocedo 2 o primero retrocedo 2 y luego avanzo 6. Siempre voy a quedar en la casilla más 1. Esto quiere decir que aquí hay una propiedad muy interesante. Es lo mismo que si yo estoy en menos 3, avanzo 6 y retrocedo 2 me da más 1, que estar en menos 3, retroceder 2 y avanzar 6 porque siempre voy a quedar en más 1. Entonces, ¿qué ocurre acá? Aquí hay una propiedad que es la propiedad asociativa. Yo puedo asociar la suma de estos dos y a esos dos, cuando los sume, les sumo menos 2 o puedo asociarlo de otra manera. Entonces, vamos a asociar primero esto. ¿Cómo nos daría? Tenemos la suma de dos números, uno positivo, uno negativo. Entonces, recuerda que hay una propiedad que dice que, bueno, cuando tengo la suma de dos números con diferente signo, saco el valor absoluto de este es 3, el valor absoluto de este es 6 y el mayor valor absoluto es este número como es positivo, el resultado me va a dar positivo y resto los valores absolutos, o sea 6 menos 3 y me daría 3 positivo. Este pues se lo vamos a restar, bueno le vamos a sumar el menos 2 más 3 más menos 2 es equivalente, recuerda, a 3 menos 2, ¿sí? Porque avanzas 3 y retrocedes 2 y es equivalente a quedar en más 1. Entonces fíjate que aquí asociamos estos dos primero, pero como podemos utilizar una propiedad que es la propiedad conmutativa, yo puedo no tener este menos 2 aquí, sino ponerlo en este lado, o sea, cambiarlo de posición teniendo en cuenta que no le cambio el signo, fíjate que el signo sigue siendo el mismo, y voy a asociar entonces ahora los dos números que son negativos. Recuerda que cuando yo sumo dos números negativos, pues simplemente dejo el mismo signo y sumo los valores absolutos. Entonces en este caso pues asocio estos dos, el resultado me daría negativo y sumo los valores absolutos que sería 5. Y pues sumamos más 6, en este caso es que retrocedo 5 y avanzo 6, es lo mismo que tener menos 5 más 6 y eso me da más 1. Los dados me caen con el mismo número. Entonces vamos a mirar, vamos a lanzar los dados, en este caso nos van a caer con el mismo número. 5 y 5, eso quiere decir que avanzo 5 y retrocedo 5. Efectivamente, pues voy a quedar en la misma casilla. Entonces, cuando tenemos números opuestos que sumamos, ya sea uno positivo, uno negativo, uno positivo, siempre nos va a dar 0 y a esto le llamamos la suma de opuestos. Tenemos otras propiedades que se relacionan con el opuesto del opuesto. Si yo tengo el opuesto del opuesto de un número, pues el número me va a dar en este caso, ¿verdad? Si yo tengo el opuesto de menos 3, pues me va a dar 3, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, aquí tenemos el opuesto de menos 3, es 3 positivo. Pero si yo tengo el opuesto de esto, es decir, el opuesto del opuesto del opuesto, me va a dar negativo. ¿Y qué pasa si tengo el opuesto de esto, o sea, otro opuesto? Entonces tendríamos uno positivo. Y si tengo otro, pues tendríamos uno negativo y así hasta el infinito. ¿Qué tenemos acá? Pues que cuando yo tengo una cantidad par de opuestos, dos opuestos o cuatro opuestos, siempre me va a dar positivo. Y cuando tenga una cantidad impar de opuestos, por ejemplo aquí 3 opuestos y 5 opuestos, siempre me va a dar negativo. ¿Listo? Entonces, para que tengamos presente estas propiedades y gracias al juego, pues hemos aprendido a sumar números enteros positivos y negativos.